recuerden en estos playoffs que el día de hoy van a estar arrancando. Solo uno tendrá la posibilidad de levantar la tan anhelada copa en esta clausura. Repartimos en la presión y aparece Odi. Agarre la naturaleza cuando no hay visión de Infinity. Cuidado con esto el knockup. Espectacular la entrada de Lions. Seo se lo termina quedando Odi de alguna manera. Heraldo de la grieta para la escuadra de Infinity quiere desenganchar. La escuadra del arco iris. No entiendo qué fueron a hacer. Mireu mientras tanto soñando a Kenny. Va a terminar muriendo Odi. ¿Qué chuta estamos haciendo? ¿Cómo estás perdiendo donde gente tan mala, boludo? No. 10 segundos Infinity que va a entrar y va a empezar a asegurar las estructuras. Esto es un inhibidor para Infinity y no puede hacer mucho el equipo de Movistar R7. Seo se acaba de quedar con el Baron Nashor. ¿Qué pasó acá de acción? Mientras veíamos la repetición. Falky pegando completamente gratis. Cuidado con el tiro. ¡Mireu! División Imperial. Engancha 2. Doble asesinato para él. Triple para el pibe argentino, para Seito. Victoria para Movistar R7. También no puede ser que Toby nos esté diciendo, che, brother, van a pelear absolutamente todo. ¿Qué verga estamos haciendo? Dejemos de ir a machar todo. Y en vez de ir a diviar a la Fel y sacarle 47 play, nos vamos a matar un Herald de mierda también. Y hacemos el game hardcore al pedo. Y después el chabón no para de matarse. Eso fue mi cosa. Entonces es cuestión de todo. Por eso necesitamos que lideren adentro del juego. Usted el Drake si lo vamos a hacer, háblenlo. Y el Herald también. Porque yo siento que el primer era sí podíamos pelearlo. Teníamos al Atros en pija, teníamos a la Cira en pija y vos estabas en pija. Pero matamos al Está bien. Pero no hablamos en ningún momento del Herald. Del primer Herald, de nosotros hacer el primer Herald. O qué queríamos nosotros hacer con el Herald desde antes. Porque nosotros sacamos el primer Drake. Y después hicimos cosas. Pero nosotros teníamos Bond super strong en top. Y teníamos la Bond strong ganando push en ciertos puntos. Y teníamos el Eno primero sí, pero el 3 tiene Cavani. Pero hablemoslo, si lo queremos. Desde antes, ¿qué hacemos? ¿Lo vivíamos, lo dejamos, lo traíamos? ¿Qué queremos hacer con eso? Los soldados de arena aparece sólido para adelante el destello. Segunda muerte de Mireu. 2 bajas. Ya aparece Sir de Kenny. Atención, llamada ya era Forja. Bong no tiene destello. Bong no tiene equilibrador. Lo vuelven a agarrar adelantado. Infinity castiga sector superior del mapa. Bien, atención, la definitiva, el equilibrador. El knockup que no llega. Cuidado con Seo. Pegando completamente gratis. El lanzallamas. Falky hace lo mismo del otro lado. Atención, empiezan a caer de un lado. 3 son para Infinity. Es imposible. Sí. No, ese juego está muy rico. No, la topside está demasiado rico. Yo no digo que peleemos, yo digo que tipo acá ya caleaste. Y mirá, Pepe quiere level 3 si quiere. Por eso. Pero también tenemos pressure de mí. Sí, por eso, yo quiero pelear, pero me están diciendo que llegan primero, todos llegan primero y es como que... O sea, igual siento que sí deberíamos haber peleado esto. Es que acá todavía no voy a la serie, entonces si me voy para arriba... Teníamos mucha pressure de mí. No, si voy a la serie me pueden matar con la cosa puede No deberíamos dejarlo. Listen to me. If we're gonna play slow, we can play Serat. Yeah, If please, we're gonna please, die, no. we play Akali. Up to you. I think we should What do you Akali. think? You want slow or you want to choose fight? 같이 들어가는 게 낫나? 모르겠다. 난 제라타 좋아 보이는데. 제라스 하고 싶어요. 제라스. Okay, but play slow. 14 y las placas ya están ¡Ay, destruidas. Kane! Y la división imperial lo frenaron en seco. Aparece el rito del arcano. ¡Cuidado Se murió. para el daño en contra de Kane! Cuidado, Falky. Atención con este destructor de putos antiguos. ¡El daño! La definitiva, el instinto asesino de Seo. Cuidado en el vivo, Nacho. Atención, agarra naturaleza. Se queda con el primero. El rito del arcano. Odi se queda con otra baja. Atención, Se con comió el Kane, muro. división imperial. Está encerrado, no puede salir. comió el muro. Doble asesinato para Odi, también para Seo. R7 a una sola partida de mantenerse en el bracket superior. Quiero tirar chicha. Minutos para poder hacerlo, aparece Odi, atención, porque con la definitiva. ¡Lo enganchó! Logra eludir bien. Y aparece Bong otra vez. Imposible controlar al top laner. Seo se queda con la primera baja. Responde del otro lado sobre el tema que ahora está contra 3. El lanzallamas. No va a alcanzar. Bong. 2 bajas. Nadie lo ayuda a socorrerlo. Y Bong se va a terminar muriendo. Ahora sí, no puede escapar. ¿Por qué nos estamos matando? No empecemos. Aquí se cae. Aquí se muere. Salir. Atención, la definitiva de Odi. Espectacular división imperial en contra de 2 jugadores. Desaparece el primero, termina cayendo Zoe. Mientras tanto, Odi lo corre a Solid, hermano de Seo. Un poquito más abajo. Bong para un lado, para el otro. Ackerman es el que va a terminar cediendo. Sale con la gran entrada. El destello. Ackerman. Y entregado a Ackerman. No tiene dónde correr. No tiene nada que hacer. Entra Mir. Exterminio. Y me parece, Abdiel, que tenemos a Movistar R7 quedándose con esta serie.
¿Cómo que gay? ¿Cómo que gay? Sí. Mi, por favor, no juego nunca más. No, nunca más. ¿Quién tiene? ¿Qué pedo? Yo no tengo entrevista por partido, ¿no? Ni entrevista con cosas. Me fui la cabeza, man. Antes del enfrentamiento nos cruzamos con Movistar R7, que ya está listo, ¿no es cierto, Seo, para este enfrentamiento en contra de esto? ¿Qué podemos esperar de la serie? 3-0 si no troleamos y troleamos. No sé, la verdad no quiero decir nada. Pregúntale a Seo. 3-1 seguro. Así es. ¿Así para trolear? Sí, así. Okay, boys. Extra time. No one wants to lose against Extra, and I know you lose when we play against them. But for today, like, we need to play. I say this like a lot of times. We need to play as a team, okay? It's not Mira against Lesa. It's not Bonga against Sotbe. It's not like bot lane SEO Lions against Sandy and whatever he is. I don't know. It's not like Jose against Sodi. It's Rainbow Sena against Extra, okay? Just remember, if we win one game, we need cold mind. If we lose one game, don't get crazy. This is a best of 5 series, okay? Listen, breathe when you get upstairs, breathe, calm down, listen to your teammates, okay? And make the best decisions. We are a better team, and let's prove it outside, okay, guys? Okay. Let's go, boys. Rainbow 3. 1, 2, 3, let's go! Nos lanzamos con la primera partida del día de hoy. Odi lo va a intentar una vez más. Está complicado Sandy. Se queda con la pala de la pared. Cae la primera sangre nomás. Busca la posibilidad de robarlo. ¿Qué? Lo roba en su cara nomás. Ahí está Odi. Nada que hacer, José Odo. ¿Dónde está el castigo? No lo encuentra. Cuidado. Mientras tanto llegan los refuerzos. Complicada posición. Llegó Bonga, ojo. Llega Bonga. Le pega el bongazo. Entró con todo. Lo desorienta. Logra llevarse doble asesinato en la cuadra R7. Una masacre muerte y perdición. ¡Ojo! Ahí está Arcoiris. R7 la leyenda. Espectacular lo que jugaban. Iván, ojo. Uy, no, pero ¿por dónde pasaste, Lesa? Lesa, Dios mío, se va a salvar también. Yo, Seo, ¿qué? Seo se lanzó, no le importó nada. Con destino influido, cuidado. Empiezan a caer Lions, se tiene que sacrificar. Sale Sote con todo. Ahí está el destructor de mundos. Buscando asesinatos a como de lugar. Cuidado, ahora es Lions el que está complicado. ¿Y quién lo va a salvar? No lo sé, se lanza entre medio, no le importa nada. Ahí se lanza contra los 4, lo desorienta completamente. Llega Sote algo tarde, pero aún así tiene el daño. Seo tiene que reposicionarse, no tiene su soporte para que le haga pil. ¡Ojo, se hace invulnerable! No necesita nada más, eso está condenado. Rafa se acaba acá. Nada que hacer. El arcoiris brilla mejor que nunca. O sea, según yo, siempre podríamos pelear en medio. Sí, no, en medio no se puede mucho, porque la Ani sí, ¿viste no viste la Ani? La estaban pushando la wave, cuando la vez que ultea no puede pushar, es muy difícil para él pushar, y tú, yo no puedo fechequear a la casa. Sí, obvio. Pero No, siempre pero por tenemos el primer eso, movimiento. pushamos la robot, nos movemos para medio, agarramos todo lo que tengamos que agarrar. A mí Obviamente falta no le va a izquierda. ganar el push, porque le va a tirar el tiro en la cabeza, lo va a dejar a mitad de Y vida. por eso, como siempre. y si necesitamos que Pero venga. man, para mí one-shoteamos cualquiera, tenemos Red, tenemos Diego, O tenemos... sea, si tenemos un buen engage, sí, solamente necesitamos eso, pero si tienen todos los hombres tampoco no es tan fácil engagear. ¿Vos decís que no? No. Man, tienen Castle, tienen Rakan y tienen Saya. No, pero No obviamente se puede si ir tan fácil. Pero ¿cómo es el momento? Es que después de esto, después de que matamos bot y nosotros peleamos con el static, no hicimos nada. Pero por eso, acá, ¿en qué momento quieres que nosotros peleemos, por ejemplo? Yo te digo la Pero ese es el verdad, break. para mí no hay chance que maten a mí.
O sea, lo podemos empezar hacia arriba y Sí, no lo matan, le quitan los hombres y no podemos pelear el Drake igual. Y no entrenan el Drake. ¿Cómo se entrenan el Drake, capo? Pero si van a ir a medio a pushar de a dos. Los matan, y a tratar de solamente lo matarlo. ultean, nada más. Lo tienen que no le van a hacer nada. Y tiene que ultear Y nosotros tenemos toda la posición y nosotros tenemos bio, tenemos red, tenemos Kai'Sa. O sea, no se podía hacer nada. No, sí, a lo mejor No se se puede podía. hacer nada cuando se arranca. Capo, a lo mejor sí se podía. Cálmate, cálmate. Ya cálmate, entonces cálmate. Se podía. A lo mejor no podía. No sé. Pero Pero por eso- yo desde mi perspectiva y la de perspectiva de mí no podíamos. Por eso nunca lo hicimos. Pero es por el match de mí. Por el combo que tienen. Por el cómo que tienen que jugar atrás. Porque si no podemos modificar. Pero no es ni por Saya ni por Rakan. Es por el combo que tienen medio. O sea, todos, los cuatro, los tres. O sea, si quieren presionar R, pueden presionar. Lo único que escucho es Ellos bañaron Poppy y yo. si estamos ahead, estamos viendo un res y no tenemos visión, no dejemos medio. ¿Por qué tú te ibas a grupar siempre? No, sí, igual tenía ese ítem muy honesto para quitar los guardas. Ok, pero es que vos estabas en Baron y él estaba también en Baron, no sé qué estaban haciendo. Y él estaba agarrando al güey medio. O sea, que lo picapean y perdemos Baron. Ahí no había un solo guard. 8 minutos seguidos en el que no podía entrar a guardar nunca porque yo también no. Por eso, pero ahí nosotros teníamos el res. No, sí, pero el único momento que vi para poner un guard. Es que ahí fue muy roto, si se iban medio y cuadran la güey de medio. No, solamente fue que como estaba muy adelante y Rakan tenía flash. Y él no tenía flash, por eso. No, ese igual era el timing que teníamos que esperar y esperar que lleguen los demás. Boys, cuidado red side. Next game. Rafa, agárrate porque nos lanzamos con esta segunda partida en el mejor de 5. La primera sangre, Lions está tocadísimo. ¿Dónde está el TP? No hay TP ni en Mireu. Hay TP, pero no hay chance. Cae la primera sangre. Cuidado que quiere llevarse el asesinato como el Marcelo. No hay chance ni oportunidad. Cae en Sandy. Dios mío, lo que aguanta. Hay que bajarlo rápido. Llega el TP. Mireu quiere socorrer a sus compañeros. Hay que asegurar esos 2 kills como de lugar. El último golpe y se lo lleva. Asesinato doble. Los dos para Seo. Mira José. De una nomás, efectivamente. Mira José Odo. Va a entrar. Entra con todo. Cuidado. Le complica bastante el daño a Mireu mientras tanto por el flanco. Quiere llegar Miraseo. Se hace vulnerable. Querían caer contra él. Vamos a ver si lo pueden conseguir. ¡No! Termina cayendo bien rápidamente. El daño de Seo todavía se mantiene. Se hace vulnerable unos segundos más. Ese sonde, pero no va a bastar. El daño de Seo. Termina cayendo de esta situación. ¡Dios mío! Se la oportunidad para el Seo. Se lleva el cuadra kill. Y Mireu que lo habían enfocado. ¡Vamos, mierda! ¡Ay, qué bueno son, hermano! Vale, rápido. Come. One more, guys. Let's do it, okay? Let them hear you. Let them hear you. 1, 2, 3. Campeón actual de la LLA se está jugando el paso a la final y cerrar con broche de oro. Hay destello, hay todo. ¿Podría escapar qué? Lo jala listo, lo tiene entregado. Mía, qué bienvenida la acaba de hacer la escuadra de Movistar R7 de José Odo, que venía a robar la jungla. Logra esquivar el último segundo. Cuidado, le van a hacer la cerrona. Está Sandy por el flanco. Mireu decide que no conviene entrar. Tiene la ventaja y el posicionamiento. La cuadra extra, el destello de Lions crítico. Termina cayendo en el intercambio. Mireu termina ganando el duelo. Cuidado, Sandy, lo que pega, Dios mío. Se percata de esto Mireu y le cierra el trato. Nada que hacer. Soto aguanta lo que no está escrito. Mira, Cuidado por el José, flanco. José Odo hostigando fuertemente a Odi. Van a meter una cadena contra el creo si la da vuelta. Cuidado, ahí está, mira, doble iniciación. Ahí está, no levanta nadie. Bong, sin embargo, por el flanco llega. Ahí está Mireu, se lleva a José Odo. Cuidado, Odi queda crítico. Logra sobrevivir. Sandy tiene todo el daño y está Sote. Llegó directo al backlane. Impresionante lo que puede hacer Renekton. Lesa por el flanco. Salta el risco, se lo da Garrancos y se termina llevando a C con este exterminio, Rafa. Igual te juro que. O sea, no sé, siento que la acabamos mucho en el draft. Pero fuera de juego, tenés que cansarte de nuestro equipo como tener una Gwen, no sé, un Irelia para nosotros. So play boys, shitty draft. No teníamos pressure de ninguna puta lane. Pero no pasa nada. Acabamos No la hemos tanta vuelta, no la vamos tan difícil. No, no, aumento. Igual este juego siguen a hacer algo mío. Lo corrieron. O sea, no tenemos pressure en top, no tenemos pressure en mid, no tenemos pressure en bot, vamos, gastamos nuestro flash en bot, hacemos la clear ahí. Sí, oye, flash. Flashó, fue bot. Igual, aunque no, ya después no puede defender top, o sea, está bien que la cagamos ahí en ese cosito de mid, pero igualmente no podíamos pelear. O sea, hoy si hacía eso iba a jugar con 3 campeones. Yo, la verdad que no estoy derecho. no sé qué el game es una pase. ¿Qué me lo Imbéciles. Yo creo que lo que yo sé. No, pero este Easy Fight es torpeador. No, igual sí te juro que. Pero primero no se la compré.
Hay que sacarlo del lugar. ¡Uy, cuidado! Con Testey y todo, se termina asegurando su jungla, básicamente. Va llegando Mireu. Cuidado, Mía, ¿qué pasó? Todo bien hasta que empezó a ir todo mal. Sin embargo, Sandy está crítico. Se tiene que salir de ahí Lions por si acaso. No quiere regalar ningún asesinato. Que se mueva Mireu. Necesita más daño. Le mete el control. Cuidado, Sandy se lleva aquí. ¡Uy, cayó la trampa Lesa! ¡Cayó la trampa Lesa! Nada que hacer, ¿qué? Se va a escapar, no te lo creo. Termina cayendo. ¡Se muere! ¡Los agarracos! ¡No! ¡Los agarracos le vendieron completamente la vida! ¡Lo hacen pedazos a Seo! Queda mal para Dodi. Podría ser una masacre. ¿Qué? Mireu entraba entre medio de todos, pero lamentablemente no tiene el daño. Lo está ganando Estral de buena manera. Eso va a ser una masacre a su favor. 2 asesinatos a cambio de solo una torre. Estaban esperando justamente que fueran a limpiar ese guard. Y cae la trampa José Dodo. Viene la iniciación. Cuidado, Odi con todo se lanza en contra del pobre. Ahí está. Termina cayendo Mía. Vamos a ver si cuánto más va a durar. Se adelanta Lions buscando iniciación. Han caído 4 fuerzas. Solo queda en pie Mía. Esperaba hasta el último segundo. Cuidado, quedó en 27 de vida. Quedó en 27 de vida el varón. Era casi para José Dodo. Y mira cayendo en el intercambio. Viene Bon con la retaguardia. Se pegó el tour completo. Llega para poder cerrar el trato. Esto es varón para R7. Y con esto una ventaja importante que podría cerrar la partida. Y ahora sí la cierra R7. ¡Bien! Segunda final donde Gutiérrez 8. Vamos al medio. ¿Cómo? Why we suffer so much? Nice. One more game to Korea. One more. Ganar. Bien, Ale. Yo también no puedo jugar. Muchísimas gracias por todo lo que hacemos en el equipo. De verdad, todo increíble. Muchísimas gracias. Hola, estamos aquí en la final. No es la final. Me equivoqué. Guión equivocado. ¿La mufó? No la mufé. Me exento de cualquier situación que pueda suceder. Gracias por todo. La verdad es que me dieron la oportunidad, me invitó el equipo para ver un partido. Ha sido maravilloso la experiencia de ver a los jugadores. La verdad lo sigo desde hace varios años y nunca se baja de este barco, así que vamos con todo a la final y esperemos lo mejor, que es llegar a lo máximo a Worlds. Yo comencé a ver los esports por mi novio y la verdad es que Rainbow me enamoró en todo sentido. Lions, te amo, eres grande. De verdad me haces disfrutar cada vez que te avientas a la teamfight, estás loquísimo, o sea, de verdad, gracias por todo este año, me ha ido bastante raro, pero eres no puedo, simplemente gracias. Bob, sigue con ese chill en top, nunca cambies. Ya hoy ganamos, fue muy divertido, lloré como bebé y la verdad estoy muy satisfecha con los resultados. ¡Sí! Ay, pensé que ya nos íbamos a bajar. ¡Ganamos! Y ya. No sé. No 19. ¿Quiénes fueron mis campeones? 2020. Acá, yo. Ahora sí. 2021. Mis campeones,
Miren, 2022, Isurus y Temes. 2023, apertura de R7. ¿Está escrito? ¿Ya está? ¡Vámonos! We need to play as a team. Today, no doubt. We cannot play the final again. The final is the final and that's it. If we want to achieve another final, it's another final. But we cannot play the final again. So, no doubt, play with everything. Talk with your teammates, trust in yourself, trust to each other. So, we can do it, boys. We can do it, okay? Mental gap, as I always say, mental gap. So we need to chill. We need to chill, we need to talk, we need to think, we need to execute, okay? No doubt, play with everything, no regret. Today, no fucking regret. I want to say something, guys, okay? Today, for everybody, super important day. For everybody, each one of us. Today we can end the day as champions. But to do so, we only have each other. I want you to look in your eyes, look each other. Look in your eyes. Today our best shield and our best weapon is your teammates, okay? I want you to go outside. I want you to go and be aggressive. I want you to be fearless, okay, guys? Today we are a family and we are R7 against everybody, okay? So let's go outside. Let's make proud our families. Let's make proud our friends. And let's go fucking outside and be fucking champions, okay? Let's go and do it, okay? Mental gap, boys, mental gap. Remo 3. 1, 2, 3, Remo! Aguanta lo que no está escrito, se viene el doble de B. Acaba de aparecer ahí Game, deja mal parado. Amon queda crítico, se hace vulnerable, mira eso Jax. Aguanta muchísimo, mete mucho castigo, no te lo puedo creer lo que está jugando Amon. Ahí está Amon, la leyenda. Lograba llevarse un asesinato entre medio de 4. Impresionante lo que juega el top laner. Hizo también de la suya Zombie. Lograba defender un poco su escuadra, pero no va a bastar. Llegar a la victoria, cuidado. Se viene el muro de la tejedora atento Zombie. Se lanza Zombie en contra de Seo, muy bien Obi. Lo que jugó Obi, Dios mío. Mientras hace de frontlane, lanza su definitiva en contra de Zombie y impide que pueda llegar a su agarrador. Llega Bond, buena retaguardia, a cerrar el trato. Es una masacre. Ahí está el arcoiris, destruyendo completamente a los emperadores. El que es campeón actual se mantendrá por siempre, ¿verdad, Paz? ¿Qué tenemos? ¡Tenemos el GG para Movistar! R7 se lleva la victoria. 1-0 el marcador y comienza la serie con el pie derecho. 0-0, okay? We did amazing last game, but we need to keep going. We play as a team so well, so we have to keep doing the same thing, okay? We can do this, chill, focus, remember, finance, LLA, mental gap, okay? Fucking mental gap. Let's do this. 1, 2, 3, campeón defensor, que está 1-0 arriba en esta serie. Entramos a esta segunda partida con todo, Nachitos, 2 equipos haciendo todo lo posible por conseguir esa victoria. 2 contra 1, muy activo Movistar R7, 4 minutos que tenemos. Lo quieren mandar a la base Zombie, que encuentra por el Station, Bomb lo engancha de muy buena manera. El Shuriken conectado y la primera sangre va a caer del lado de Movistar R7. Pueden ir a buscar el objetivo. Samdi debajo de la torre, lo desprotegieron completamente. De la entrada, el doble knockup. Samdi busca aguantar, pero no va a ser suficiente. Desarmado para llegar bien. Cuidado con la amenaza de la ejecución perfecta que va a estar en algunos segundos. Entra Arias, se roba. El heraldo del área tira para acá. Movistar que se vuelve completamente loco. Uno contra uno frente a Mir. Zombie, cuidado, frenado de la torreta. Miró para adelante, el despecho doble por parte de ambos. Y espectacular. Cuidado con esto, tiene que alejarse de las paredes, lo hace bien de buena manera, por lo menos de momento. Excelente el knockup, Zombie bajo de la torre, busca curarse, pero no lo va a lograr. Terminan llegando muy bien al espacio Movistar R7 y en este punto van a terminar encerrándoles. Uy, los encierra, cuidado, van a colapsar. Misión Imperial, busca sacarse
quitarse encima Lions, todo el daño por parte de Seo, la tormenta de plumas. Y Argentina que quiere marcar la diferencia. Esa llegó un poquito más tarde. Seo se queda con la vida de Game. Cuidado en la entrada de los soldados de arena. Busca recompensar la cuadra adentro, no lo va a conseguir. Doble asesinato para Seito. Segundo punto, segunda partida. Movistar R7 cada vez más cerca del campeonato de la NET. Bueno, están calientes por ir armados. A ver. Yo de pago los platos rotos. Narration, como siempre. Regale aquí, tiene la espalda así, güey. ¿Por qué? De tanto carry que está. Pero súper tranquilo y roba y después le dice, guys, please. No, no, súper normal, está ok. Guys, please. Vamos a hacer una vez nada más. Ya dos ya no. Narration, No falla, así. Slow. The fucking legend, bro. Y bueno, mínimo cuando jugaste diario competitivo con Wild Datush, mínimo. ¿Viste acá? ¿El mejor? Ese. Yeah, we did amazing the last 2 games, but it's 0-0, okay? As I say, 3 or 4 times, this is mental gap, okay? We didn't, we don't win the series right now, okay? We need to win another game, so chill. Play as a team, chill, talk with your teammates, trust in yourself, trust in your teammates. It's about that, okay? We are playing so well today, so we need to keep doing that. If we fucked up in the draft, we come here, we fix, we win, okay? Don't get too crazy. It's 0-0. Don't get too crazy in the game to end, okay? So that's it, boys. As I say, we cannot play the final again, okay? No doubt. No fear, no doubt. Let's go, guys. Let's do it. 1, 2, 3. La gente acá en Santa Fe en el chat de Pro Stream, todo el mundo rafaganatemos que nos lanzamos ya con la tercera partida del día de hoy. La tormenta que está, se van a lanzar encima, cuidado que cae la primera sangre. Procede a cortar y chau chau, para casa nomás le decimos. Se lo manda a la base. ¡Oh! ¡Lo que apuntó! ¡Le cortó justo el movimiento! ¡No te la puedo creer! Claro, la de esquivar el encanto no se la supo y le costó vida. Así como en Top Sope, cuidado. Demasiado ahí Emineo, no pasa nada. El impulso espiritual lo salva de inmediato. Aparece Bob con teleportación, va a aparecer Sope. Llega Santi, llega todos. Queda mal parado. Le termina costando la vida. Obviamente está. Hubo su habilidad para saltar solo el risco. Utiliza su definitiva, el daño es colosal. Intenta aguantar Lions lo que puede. Es impresionante la inquietante de Gang, pero se le va. Y empieza a saltar Boca de la retaguardia. Ahí está. Cruzar y cortar. Los trozan pedazos a la escuadra de millones, boludo. Fallaba el encanto. Ojo, se percata de estos hombres. Atento Santi. Está repartiendo castigo, pero ¿qué? El daño colosal. Aparece Seo. Ojo, el daño de Mineo, lo que está jugando. Lo intenta sacar de la pelea de inmediato Sonde al ver el daño que está metiendo Sahari. Salen todos corriendo, pidiendo perdón. Nunca más dice. Aparece Bongo. El Troleza intentó hacer el milagro con la división imperial, pero no es suficiente, Rafa. Una masacre, muerte y perdición. 4 muertes a favor del campeón actual, que parece ser es invicto hasta ahora. No, para esta tienen que correr, tienen que sobrevivir, hay que proteger esta bonificación. Lo sabe R7, hay que llevarse los asesinatos a como de lugar. Se llevan 2, viene el tercero y el resto acaba de escapar milagrosamente. Lesa y Santi se escapan. Jugada épica. Mira Mineo, mira por dónde va Mineo, una delicia. Es una área, Dios mío, una cadena con 3 explota. Cuidado, Puse 2 se lanzaba. Le mete ahí la tormenta magnética, a ver si puede. Les controla la bomba y no hay chance de oportunidad. 3 le van encima. ¿Cómo el resto no va a poder matar a Bombi a Lions? No hay chance de oportunidad. Puse 2 se sacrifica. No valió para nada esa muerte en este intercambio, porque termina ganando igual a R7 y se llevan toda la bote. ¿Qué? Seo buscaba el asesinato de Lesa. Casi lo consigue. Esto se quiere acabar acá. Parece ser los jugadores de Destra están acorralados en su puente. No pueden salir, la luz se le viene.
mí representa todo. Es el primer año que soy head coach y bueno, 10 años después seguir vigente, poder ser bicampeón justo en el año de los 10 años. Creo que nada, es un sentimiento que no se puede explicar, o sea, es lo que te dije, creo que las expectativas eran una en Liga este año y nos llevamos las dos, entonces como que nada, mis sensaciones son imposibles de explicar en este momento. Estoy muy contento. Ganar en México es como lo más sagrado para mí, estar con nuestros fans, somos un equipo mexicano, sentimos bastante el apoyo. Definitivamente este era el año del 7. Quiero dar gracias especiales a la guardia, los amo con todo mi corazón a todos ustedes. Y le quiero dedicar este torneo a mi papá, que está un poco enfermo. Está pasando por un momento muy difícil. Raimundo, papá, te quiero mucho. Te dedico este año te lo dedico a ti. Quiero que lo disfrutes en casa. Para mí es algo muy importante, aunque le doy como un sentimiento especial a que he hecho algo en esta liga, ¿no? Y me he hecho un nombre y tengo mucha gente que me aprecia acá y lo agradezco bastante.